Buenos días, mi nombre es Jordani Duque, participante en el posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad Fermín Toro. Primeramente, darle las gracias a la universidad por permitirnos seguir con nuestros proyectos y metas desde nuestros hogares, a pesar de las limitantes que padecemos ahorita todos los venezolanos. La universidad nos ha permitido utilizar la herramienta tecnológica tal como lo es el SAYA para seguir continuando con nuestro proyecto. Darle las gracias a mi tutora Marianela Maluf, la jurados Dulcemar Montero y la doctora Minerva Parra, y además de la profesora Lisette Pérez, las cuales nos han acompañado en este trayecto, aportándonos todas esas herramientas para continuar con este proyecto. Mi proyecto de grado está basado en el control del Estado para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares sustitutivas de la privativa de libertad en el proceso penal venezolano. Como aportaciones al trabajo, luego de revisar todos esos libros, todas revistas jurídicas, tanto por internet, he visto la necesidad de implementar nuevos mecanismos al sistema de justicia en cuanto a las medidas cautelares que pueden gozar los detenidos, los imputados en este caso. Aportándole estas tecnologías, podemos buscar un equilibrio en lo que es el proceso penal venezolano. Como planteamiento del problema, objeto de estudio, vemos en nuestras cárceles, en los recintos, en los centros penitenciarios, en los puestos policiales, el hacinamiento de tantas personas detenidas, motivado al retardo procesal, en estos casos a la falta de aplicaciones de estas medidas, por cuanto muchos de los procedimientos sabemos bien que los funcionarios hacen procedimientos malos o que no existen realmente para un beneficio en común. Luego de allí, luego es llevado al tribunal, donde los jueces tienen que velar por revisar todas esas actuaciones y ver que se cumplan con todos los requisitos formales de ley. En este caso, estos jueces en algunos casos se apartan de lo que son los principios. Nuestra Carta Magna, en el artículo 44, nos refiere que nadie puede ser detenido sin una investigación previa o que sea conseguido infraganti. De acuerdo a este principio, la libertad y la seguridad personal son derechos inviolables. Aunado a ello, los jueces en muchos casos, digámoslo, en los casos de robo, secuestro, homicidio, se apartan de estos principios, como lo es la presunción de inocencia, tenemos la afirmación de libertad, y estos casos quedan allí, son ventilados así de esa forma, y el juez de alguna u otra manera decreta una medida privativa, en vez de usar estos mecanismos de las medidas cautelares para satisfacer estos casos de que se cumplan en el Estado de una manera eficaz. Por otro lado, vemos que el hacinamiento es un factor que ha perjudicado lo que es la justicia penal venezolana, motivado a que las medidas no son aplicadas en este aspecto por los jueces como debería ser. O sea, más adelante les diré un ejemplo con respecto a esto. Seguimos con los objetivos de investigación.
ya que vemos que el objetivo general pues, es analizar el control del Estado para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares sustitutivas de libertad. Como objetivo específico tenemos que identificar esos fundamentos jurídicos, los cuales nos dan sustento para esta investigación. Como segundo, estudiar el cumplimiento que tienen las medidas cautelares en el proceso penal venezolano. Y tercero, señalar los mecanismos de control que ejerce el Estado para verificar este cumplimiento fielmente por parte de cualquier imputado, incurso en cualquier delito. Seguidamente, vemos que una persona puede ser privada de la libertad de acuerdo a que se cumplan los 3 requisitos que nos establece el artículo 236, numerales 1-3 del Código Adjetivo, el cual refiere a estos 3 requisitos indispensables para que una persona pueda ser privada de su libertad. Como primer lugar tenemos que sea un hecho real, que merezca pena privativa de libertad y que no esté evidentemente prescrita. Vemos pues que tanto el funcionario debe verificar que se esté cometiendo ese delito, que sea real, existente, que hayan testigos presenciales que señalen a esa persona. Esto es un requisito esencial para que se configuren esos elementos. Como segundo lugar, tenemos que deben carecer todos esos elementos de convicción para que involucre a la persona que esté cometiendo tal hecho ilícito. El ejemplo que le quería dar era en un caso de homicidio, al ser esta persona imputada, detenida, las primeras pesquisas, tanto policial como investigativas, nada más en sus entrevistas de persona, refieren solo señalamientos o solo referencias solo de que dicen por allí que fue tal persona, dicen, en sí no tienen esa veracidad de señalar fue tal persona, nombre, apellido, vive en tal zona, o que lo vieron. Solamente hay actas que señalan referencias, y es allí donde el tribunal debe verificar que estos autos carecen de elementos probatorios. Aún así el fiscal pide privacidad de libertad para esta persona, y de alguna manera pues en mi experiencia ya en el tribunal he visto que aún así se cumplen con la medida privativa con falta de elementos. Es allí donde le dan 45 días al fiscal del Ministerio Público para que realice sus investigaciones, pero como muy bien sabemos, pues el cúmulo del trabajo que tiene el fiscal para buscar una buena información, buscar bien esos elementos que inculpen a ese imputado, se llegan 45 días y presenta la acusación con los mismos requisitos o con los mismos elementos de convicción, nada más referencia, falta de prueba. En mi consideración, para mí es necesario utilizar estos mecanismos, estas medidas cautelares sustitutivas, para así sujetar a la persona al proceso, y así dándole los 8 meses al fiscal para que realice una buena investigación, buscar esos elementos precisos, y en ese término él deberá presentar una acusación formal, pues su efecto un archivo fiscal hasta tanto surjan nuevos elementos, pues su efecto un sobreseimiento, ya que no encontró elementos de convicción, y bueno, efectivamente darle la libertad a esa persona. Acá es donde radica el hacinamiento en las cárceles. Vemos en los puestos policiales fugas masivas debido a estos males, digámoslo así, procesos que en muchos casos no son reales, y considero que esto ha afectado
en nuestra sociedad. Como tercer elemento, la presunción razonable del peligro de fuga que obstaculice el proceso. Muy bien, el juez tiene que valorar estas pruebas, ver si el imputado tiene arraigo en el país, una dirección correcta, un trabajo estable. Y bueno, él puede dictarle una medida cautelar a esta persona y así mantenerlo sujeto al proceso. Entre ellos tenemos que las medidas cautelares pues no es más que esas medidas que restringen el derecho a estas personas para mantenerlos vinculados al proceso mientras se llega al final de ello, saber si realmente es culpable o no del hecho que se ventila. El artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal nos establece 9 mecanismos, el cual podemos, o el juez, en este caso, lo puede aplicar. En primer lugar tenemos la detención domiciliaria, tenemos también como segundo lugar estar al cuidado de alguna persona o institución del Estado, la presentación periódica ante el tribunal, la prohibición de salida del país, la prohibición de concurrir a determinados sitios, la prohibición de tener comunicación entre las partes, en este caso testigos, víctimas. Octava, la posibilidad de esta persona dar o por medio, utilizar este mecanismo como fianza económica. Y por último, el numeral 9 le da esa potestad al juez de que si es conveniente dar otra medida, esta la puede otorgar siempre y cuando por auto razonado. Este numeral 9 le da esa posibilidad al juez. En cuanto a justificación e importancia, la justificación pues se basa radicalmente en muchos de los casos, en vez de dar una privativa de libertad, se puede utilizar un mecanismo como lo es el arresto domiciliario. Vemos acá, para evitar el hacinamiento carcelario. Su importancia radica en que es responsabilidad del Estado en vigilar, en controlar, en implementar unos mecanismos realmente satisfactorios para que estas medidas se cumplan. Quería comentarle, por otro lado, que ahorita, en estos momentos, de alguna forma, de alguna manera, nos vemos involucrados en lo que era el proceso inquisitivo de hace años atrás. De alguna manera se ve por parte de algunas personas, algunos funcionarios pertenecientes al rol judicial, en que aún ese procedimiento inquisitivo lo vemos en Venezuela. Y comento esto en base al principio de que antes, o es lo que nos refiere esta garantía, de que la libertad es la excepción, la libertad es la regla y la detención es la excepción. Ahora eso se ha invertido, ahora es la detención, es la regla para luego investigar, y la libertad es la excepción. Así es como se está ventilando estos casos, como experiencia lo digo, en el tribunal. Pues se ha visto lo inquisitivo que se ha generado esto en el tribunal. En cuanto al desarrollo de las estrategias, en el análisis de todo este trabajo investigativo, vemos que la investigación es de tipo documental, ya que me basé en buscar información en referencia jurídica, en libros, en textos, como jurisprudencias, y de allí recopilé información en